Michelle, querida, ¿es tu muñeca la que está en el basurero? ¿Qué? ¿La señorita Linda en la basura? ¡Abuela! Sí, querida. ¿Qué estás comiendo? ¡Mi galletita! ¡Jason! ¿Qué? ¡La hice yo! Está deliciosa. Gracias. ¡Ah! Ya verás. Me las cobraré aunque sea lo último que haga. Venganza. Sabe dulce cuando baja, pero se hace amarga en el estómago. No comprendes. Siempre me toma el pelo. Me las cobraré. Está bien enfadarse cuando alguien te lastima, pero no debes retener ese enojo. ¿Recuerdas lo que dice el buen libro? Sí. ¿Qué parte? Estaba pensando en el versículo, no digas, le cobraré a ese hombre por lo que hizo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si haces eso, ascuas de fuego acumularás sobre su cabeza y el Señor te premiará. Me gusta lo de las ascuas de fuego. No es fuego de verdad, querida. Eso quiere decir que si le pagas con bondad, eso le hará sentirse mal por lo que hizo. ¿Qué quiere decir? Que no debemos de tratar de vengarnos de la gente aunque nos hieran. Lo mejor es continuar siendo amables, especialmente si están en necesidad. Eso será suficiente castigo para ellos. Pero eso no me devuelve mi galletita. No te preocupes, linda. Te haré mis galletitas especiales de nueces esta tarde. Fue un truco pesado, Jason T. Conrad. Voy a... Shh, nos llaman. Parece que es una misión. ¿Verdad? ¿Qué es? Vamos en busca de... tus sesos. ¡Ay! Con 8 palabritas vamos a cantar sobre aves que no vuelan y una nave espacial. Sigil, Mitchell, Vigil, Kevin. Tres, dos, uno. Entre el asteroide y la pared. Se estarán preguntando qué es lo que pasa. Más o menos. Pues he podido alcanzar un récord de 87 vueltas en 1 minuto. La misión, capitán. La misión. Sí, ya. Cavitus ha sido visto en nuestro sector y se dice que de nuevo trata de conseguir... ¿Cómo es que le dices? El achicador. Sí. Así que vamos a utilizar este achicador para atraerle y capturarlo. Pero dijiste que él ayudó a inventarlo. ¿No podría construir uno? Realmente solo ayudó a diseñar el componente clave. Esto. El dispersador métrico de materia magnética. O el DMMM. Y por seguridad, nos gustaría que tú lo guardaras. Pues hasta que lo encontremos, ¿me podrían excusar? Verán, es que tengo una misión privada. ¿Vas a hacer tus deliciosas galletitas? Bien. Hasta luego, señorita cadete. Pero no la pierdas de vista esta vez. ¿Bien? Capitán, tengo una pequeña misión de reconocimiento. ¿Le importaría si...? Suena importante. Más vale que vayas. ¿Tomarme el pelo? Le cobraré lo que me hizo. Agua, jugo, queso y salsa de chocolate. Cuando termine, Jason conocerá la ira de Michelle. Las galletitas tendrán que esperar.
Y cuando él pase, ¡bang! Jason la apagará. ¡Basta! Solo 2 por debajo del récord. Yo no descansaré hasta que sobrepase 87. ¡Oh! Todavía parece que el cuarto da vueltas. Estamos siendo atacados, capitán. ¿Cuándo compraste esas pantallas? No lo autoricé. El barón Von Cavitus. ¿Él autorizó las pantallas? ¿Cómo es posible? Somos atacados por el varón. Después de darnos las pantallas, es muy bajo. ¡Acción evasiva! Buena idea. Prepárense para disparar el pegamento supersónico. Cuando termine, tendré el achicador y al fin seré enorme. ¡Sí! Tal y como temía, no hay tiempo que perder. Cavitus ha perfeccionado su rifle de pegamento supersónico. Rápido, saquen sus materiales de artes manuales. Crucen las aletas. Esperemos que esto funcione. Joel, eres un genio. ¿Cómo supiste cómo neutralizar el arma del varón? Muy elemental. Recordé unos escritos antiguos. Soy goma y tu pegamento. Lo que me tires rebotará y se pegará a ti. ¿Los perseguimos, capitán? ¿Para qué? Es peligroso. Pero lo tenemos donde queríamos. Y es nuestra misión. ¿Recuerdas? Por supuesto que sí. Mitchell, prepárate para abordar su nave. ¿Y dónde está? Hace siglos que lo espero. ¿Dónde está? Hace siglos que la estoy esperando. Oh, señor varón, tenemos un problemita pequeñito. ¿Cuál es número 1? Oh, ¿por qué no le dices número 2? Ah, no. La última vez que di malas noticias al varón, me redujo los calzoncillos 3 tallas. Cuéntaselo tú. ¿Cortarme qué? Oh, pues no quiero molestarlo, pero el pegamento del arma de pegamento supersónico ha trabado nuestros motores. Sí, y nos dirigimos directamente al cinturón de asteroides. Pues, caballeros, el placer fue todo suyo. ¿Todos tenemos uno de esos? Peligro. Impacto con cinturón de asteroides en 30 segundos. ¿En serio? ¿Dónde están nuestras cápsulas de escape? ¡Vamos! ¡Tengo que escapar! Si fuera un pingüino jugador, apostaría que el varón está en esa cápsula. Y como su nave está en peligro, creo que él estaría de acuerdo. ¡Qué bueno! Un malvado menos en la galaxia. De nuevo, capitán, nuestra misión es capturarlo. Tienes razón. Eres un genio, doctor. Síganlo. La coraza no funciona. ¡Retirémonos! No quiero vanagloriarme, pero creo que finalmente tenemos a varón Von Cavitus donde lo queremos. Exactamente. ¿Dónde? Por lo que parece, el varón está atrapado en este asteroide. Sugiero que enviemos una sonda espacial para investigar y determinar con seguridad si está allí. ¡Brillante! Y tendremos secuestrada su nave si no quiere cooperar. Enviando la sonda número 1. ¿Hola? ¿Qué pasa? Jason, esto no es nada gracioso. De verdad me las voy a cobrar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay! 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 Muy bien, la sonda llegó. En cuanto perfore, hasta el centro tendremos contacto con Cavitus. Y exigiremos que se entregue de una vez por todas. ¿Cómo llegamos a él? Averiguaremos eso después. ¿Otra nave? ¡Estoy salvada!
¡Michelle! ¿Cómo llegaste ahí? Estaba escondida, tratando de vengarme de Jason. Pero no hablemos de eso. ¡Ayúdenme! Es el varón Von Cavitus. ¡Sáquenme de aquí! Por supuesto. Podemos usar el... ¿Buscan esto? ¡Cielos! ¡Bajen y recójanme! Me temo que hay un problema, querida. Nuestra coraza está rota y no podemos llegar a ti. Tengo una idea. ¡Arréglenla pronto! No te preocupes, lo haremos, pero hasta entonces escóndete. Es imprescindible que él no sepa que estás ahí, ¿eh? Demasiado tarde. Uno de los humanos aquí. Te haré uno de mis secuaces. ¡Qué extraño es esto! Chicos, está pegado a la pared del asteroide. ¡Ja! Seguramente el asteroide está altamente imantado. ¡Qué golpe de suerte! Su armadura de metal lo mantendrá sujeto. Espera, Michelle. Te sacaremos de ahí. Háganme un favor. ¡Apúrense! No hay manera de sacarla de ahí. Tiene que haber una. Ya sé. Usen ese achicacosita. ¡Ey! ¿Alguien ha visto a Michelle? Me temo que está atrapada dentro de un asteroide imantado junto al varón Von Cavitus. Sí, está bueno, muy cómico. ¡Michelle! 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 ¡Sáquenla de ahí! Estamos tratando, Jason. Primero tenemos que reparar la coraza. Kevin, ¿qué materiales tenemos? Ese parche no va a sujetarse. Necesitamos algo más grande. Oh, si tuviéramos algún tipo de pegamento para sujetar el parche. ¿Y tú crees que nuestros enemigos nos ayudarían? Hola, tripulación abandonada. Soy el capitán Zedjol de la Federación. Venimos en paz. ¿De qué paz habla, capitán? Solo paz, capitán. Pues solamente paz. Ustedes necesitan salvar al varón y nosotros a un miembro de nuestra tripulación. No lo podemos hacer separados, pero trabajando juntos podemos ambos ganar. ¿Qué creen que somos tontitos? En cuanto les ayudemos, nos atacarán. No lo haremos. Les doy mi palabra. Tu palabra no es suficiente. Y mi palabra más, una tostadora. Pronto me liberaré de esto. Cuando lo haga, sentirás la ira del varón Von Cavitus. La venganza será mía. Ya veo. ¿Qué más harás? Gobernaré las galaxias conocidas y sentirán el peso de una derrota aplastante. ¡Sí! Sí, derrota aplastante. ¡Basta! Te repito, ¡basta! 10 puntos. La coraza, Michelle. Espera, te rescataremos muy pronto. ¿Rescatarte? No lo creo. En serio, estoy muerto de sed. ¿Me podrías dar un poco de agua? ¿Y algunas de esas papitas? Bromeas, ¿verdad? Después de la manera en que me trataste. ¿Me vas a dar lo que quiero o te morderé? ¡Eres precioso! ¡No lo soy! ¡Sí lo eres! Eres la criatura más mona. ¿Quién es el Curiel más chiquito? ¡Basta!
Dame agua y comida y déjame en paz, ¿sí? ¿Por qué te voy a dar algo? Nos has dado muchos problemas por mucho tiempo. Estoy presa en este asteroide por culpa tuya. ¿Sabes lo que me estoy perdiendo en casa? Las galletitas de nueces de abuela. Debías agradecerme eso. Pues me gustan los dulces. Y la cabaña. Y el ático. Me estás haciendo perder todo eso. Y yo soy un genio preso en un cuerpo de Curiel. La vida no es justa. Eres un Curiel muy malo. Y no conseguirás nada de mí. Siente mi ira, desdichado humano. Siente la ira del varón. Me doy por vencido. Iniciamos el acoplamiento. Bien, bien. Neandertales malignos, ¿están de acuerdo? Oh, pero quisiéramos tostadas. Oh, hay un poco de mermelada. Volteo y retrocedo. Nos acoplamos en 5 segundos. Tengo una idea. Si me prometes dejar de ser malo, te daré toda la comida y el agua que quieras. Prefiero morirme de hambre a ayudarte. Da gracias porque no te envié a otra galaxia. Eres malo. Solo malo por la manera en que he sido tratado. Soy malo para poder vengarme. ¿Venganza? Abuela dijo algo sobre la venganza. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Creo que siempre fue por mi tamaño. Los otros genios se burlaban de mí. ¿Hasta el doctor Fedjo? Pues no, Fidget no. ¿No quisieras dejar de ser malo y tener amigos? No necesito amigos. ¿Alguien con quien irte de picnic? ¿Jugar los aros? Dije que no. Creo que es triste. Porque ¿de qué sirve controlar toda la galaxia si no tienes con quien compartirla? Algún día, cuando esto termine, ¿te gustaría quizás, si no estás muy ocupada, tener otro picnic conmigo? ¿Sí? Por supuesto que sí. Y traería el postre. Hago unas galletitas estupendas. ¿Estás sonriendo? No. Bien, si tú lo dices. Mira, todavía soy malo. Pero si tú quisieras, podrías ser tu amigo. ¿Lo serías? ¿De verdad? ¡Fantástico! ¡Basta, deja ya eso! Gracias, señor Barón von Cavitus. ¿Me puedes llamar Bert? Gracias, Bert. He hecho algo mejor que capturarte. Te he hecho mi amigo. ¡Todavía soy mala! Sí, lo eres. ¿Quién es el malo y feroz dictador? Sí, eres tú, sí, tú. ¡Ay! ¡Regresa a tu sonda! Oh, ¿qué pasa? Jason, siento haber tratado de vengarme de ti. Me dejé llevar por mi enojo y me metió aún en más líos. Siento haber sido malo contigo para empezar. Te prometo que no lo haré más. Olvídalo. De hecho, Bert aceptó ser mi amigo. Increíble. Así que no necesitamos capturarle. Vamos a comunicarnos con él. ¡Aprisa! ¡Bert! ¡Soy yo!
Le dije a todos lo amable que fuiste y que vas a ser nuestro amigo. Pobre humana. ¿No sabes que yo, el barón Von Cavitus, no tiene amigos? No fui amable. Tú fuiste. ¿Bert? Nunca me capturarán. Adiós, pingüinos. Por respeto, ya que salvaron mi nave y mi tripulación, no los enviaré a otra galaxia. Esta vez. Hey, sonríe, Michelle. Capturaremos a Cavitus algún día. Al menos mantuviste al achicador fuera de su alcance. Varón, ¿crees que debemos regresar y atacar el saltarrocas? Sí, recuerda bien que son tus enemigos. Sí, así es, pero hoy no. ¿Estás bien? Pensé que Bert... el varón había cambiado. ¿Quién sabe? Quizás cambió. Pero abuela tenía razón. No es malo enojarse con alguien que se ha portado mal, pero la venganza no resuelve nada. Estoy orgulloso de ti. Fuiste bondadosa cuando era difícil serlo. Con Bert y conmigo. Es mejor ser bondadoso a pesar de todo y no retener el enojo. Además, la venganza no es dulce después de todo. Estás en lo cierto. Bien, ¿están mis niños listos para algo dulce? ¡Sí, señora! Pues sí. Pues a comer mis galletitas de nueces. Solo una, por favor. No quiero echar a perder sus apetitos.